libro con la Biblioteca del Condado de Sonoma. En México y otros países, la gente celebra a los niños con juegos, música, cuentos, libros, comida y piñatas. Hacer y romper piñatas es uno de los juegos tradicionales que hacen que el Día del Niño sea tan divertido. Welcome! Today you can learn about Day of the Child, Day of the Book with the Sonoma County Library. In Mexico and other countries, people celebrate children with games, music, books, storytelling, food, and piñatas. And today, I have the grand pleasure of introducing myself, Serena, at Roseland Library, and also Elsa, who is a teacher who will teach us about the theme of Día del Niño and piñatas. She has made many piñatas. Tengo el gran placer de presentar a Elsa, quien va a enseñarnos más sobre este tema de piñatas y Día del Niño. Ha hecho muchas piñatas. Aquí tenemos el kit de llevar y hacer que pueden recoger en las bibliotecas del Condado de Sonoma. Elsa, ¿quiere enseñarles? We have the Take&Make kit that you can collect at the library. It starts in this box and it has inside, adentro de la caja, papel crepe de 3 colores, crepe paper in 3 colors, a glue stick, pegamento, tijeras, scissors, and a ruler, una regla. La cosa más importante es la caja. Don't forget the box. The box is the most important part of our project today. So I guess we will begin. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elsa. Como dijo Serena, ya he hecho un poquito de piñatas. Recuerdo cuando era niña, a veces ayudaba a mi mamá a hacer piñatas. Sí, he hecho un poquito de piñatas. Las piñatas, bueno, en lo que estamos aquí hablando, voy a empezar a cortar el papel. Y ahorita empezamos a hablar de lo que me preguntaste. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, destapar nuestras tijeras. She's getting the scissors ready while she'll tell us a little bit about the history of making piñatas, which starts in her life with making it with her mom when she was a little girl. Lo primero que quieres ver es cómo vas a hacer tu piñata. Si la quieres hacer así, la quieres hacer así o la quieres hacer así. Ya una vez que tengas el setup de cómo la vas a querer hacer, entonces vamos a empezar a cortar nuestras tiras de papel. Time to set up your box in the direction you want it to be, and then you're going to start cutting the crepe paper with the 3 colors for covering your own box piñata. Okay. So en este caso la vamos a dejar así como está. Y lo que quieres hacer es medir alrededor de tu piñata para sacar la medida de tus tiras de papel. Aquí. You wrap the paper around the box to measure how long you want the paper for wrapping it, or you can use your ruler if you prefer. Y pues enseguida vas a decidir si quieres usar todos los colores, quieres usar un solo color. Lo divertido de las piñatas es que tú la puedes personalizar a como a ti te guste. Así que tú diviértete, haz tu piñata como mejor te guste. Y nada, eso es lo difícil. Decidir qué color quieres que vaya primero y qué colores quieres tener en tu piñata. The most challenging yet exciting part of making piñatas, and this is part of the piñata tradition, is that you get to customize it to your favorite colors and your favorite combinations. It is supposed to be something that is the person who's celebrating showing their preferences, what they like. Así es, entonces voy a sacar por aquí. Yo estoy poniendo mis 3 tiras de papel porque voy a usar los 3 colores. Solo los estoy midiendo con la primera tira que corté. She uses the first ribbon as a guide for cutting the next ribbon so that you only have to do the careful measurement one time. Ok, para esta, como te digo, voy a cortar nada más. Voy a hacer los cortes. Agarro todas mis tiras de papel o agarras unas 4 o 5 a la vez, dependiendo qué tan grande sea tu piñata.
Las agarras, las doblas, para que no tengas que cortar tantas veces. Para mí se me hace más sencillo así, agarrarla, doblarla a la mitad o en 4 partes. The same shortcut strategy is that you can fold your ribbons in half and cut them all in the same spot, or you can do it individually if you prefer. So de aquí entonces voy a empezar a cortar en mi mitad, en esta parte de aquí, y vamos a cortar aproximadamente, bueno, usando la regla, lo ancho del papel son 2 pulgadas, voy a cortarlo más aproximadamente como lo de 1 pulgada, poquitito más de 1 pulgada. Está bien también. If you love using your ruler, here's a great chance. You can cut about 1 inch into the ribbon or a little bit more to make your fringe. Okay. Entonces de ahí vamos a empezar a hacer los cortes. Y voy a voltear un poquito aquí a la cámara. Vamos a cortar usando las tijeras. Y más o menos, como te digo, no, los cortes no tienen que ser iguales exactamente, pero quieres dejar más o menos entre distancia, sería como lo de 1 dedo de distancia aproximadamente. So she's showing that you cut them a little bit of distance apart, but remember, this is about your vision, your style. Make it the way you like it to look. It doesn't have to be exact. Y the reveal. It's beautiful. Y de aquí, así es como nos va a quedar los cortes en esta manera. She's showing you the cuts. Entonces vamos a comenzar pegando nuestra tira de papel. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro resistor, nuestro pegamento, y vamos a hacer una línea en la parte de abajo de nuestra piñata. Start at the bottom of your piñata and rub the glue all along the edge. Entonces, si se fijan los cortes que hicimos, la parte de aquí quedó con intención de no cortarlo hasta acá, porque eso es lo que vamos a estar aplicando en va a ser nuestra base de la piñata donde vamos a pegar. For the base of the piñata, you're putting the solid part of the ribbon, and then the fringe hangs below. That's another piñata tradition. Es otra tradición que hay algo como una cola o adorno que colga desde la piñata. A piñata tradition is to have something hanging and decorating the piñata. Entonces, ¿cómo empezó esto de las piñatas? Bueno, la historia dice que las piñatas comenzaron en China. De China, pues obviamente se fueron para Italia. En China las utilizaban como manera de celebración de Año Nuevo. They were used at first in China as a way of celebrating the new year. Bueno, voy a pausar un poquito ahí la historia. Como ven, me sobró un pedacito aquí. No importa, como les dije, no tiene que quedar exacta porque la ponemos y la doblas encima de donde empezaste tu base y eso te va a ayudar como a solidificar para que no se te vaya a despegar la punta donde empezaste. No worries if the ribbon's a little longer than the piñata because you can wrap it around and overlap it and glue that part down in too. Entonces vamos a comenzar con nuestra segunda tira y lo que vamos a hacer, esta es la primera tira ya aquí, así quedó. Vamos a comenzar con nuestra segunda tira y la segunda tira la vamos a comenzar exactamente donde aplicamos la primera tira, es donde vamos a poner nuestra segunda capa de pegamento. So you're going to start your second layer exactly above the ribbon where your first layer was so that you can create overlapping beautiful layers of ribbon and color. And she's doing one side at a time with the glue and then pushing down the ribbon to give it that moment to really stick. Y así, esa es la historia de la piñata. Wow. Lo que hoy conocemos, pues obviamente ya con el paso del tiempo, pues ya la piñata ya vino a ser una tradición en todas las fiestas, como dijiste, en el Día del Niño, en cualquier fiesta de cumpleaños, tú ves una piñata, porque ya la utilizaron más como manera de diversión. It became popular in all sorts of celebrations,
for birthdays, for other special parties and occasions. And so now it's considered more just for pure fun and games and used in all sorts of ways. Ujú. Entonces ya lo puedes utilizar como manera de frustración, quebrar una piñata. No me digas. She says you could even use it to release your frustration. Go break a piñata and you'll feel better. Ajá, así que ya pues la imaginación tú la vas a poner a trabajar. Es lo bonito ahorita de las piñatas, que tú puedes poner a trabajar tu imaginación. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tus piñatas. The most important ingredient or item to bring to your piñata making is your own imagination, because that's what it's really about. It is an art form that is wrapped in tradition, and it's meant to be your vision, what you most desire for your artwork. Ujú. ¿Y qué quieres, en qué quieres rellenar tus piñatas? What do you like to fill your piñatas with, Elsa? Pues normalmente cuando nosotros hacemos piñatas, ahorita ya ponemos, las rellenamos con dulces o juguetes. Normalmente cuando hago para fiestas de mis hijos, de mis hijas, o en su tiempo era lo que se acostumbraba. Ahorita los niños quieren los dulces, juguetes. Anteriormente se utilizaba la fruta. In Oaxaca, sí. In Oaxaca, they still fill the piñatas sometimes with oranges, little apples, nuts. But Elsa says here, she always filled her piñatas for her kids and their friends when they were young with the candies and the toys. And that was really their favorite things to fill the piñata with. Así es. Oh, it looks so beautiful.